Bien, pues ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a entrar a desglosar un poco el mensaje entregado ayer por el presidente, que envía al Congreso el presupuesto para el próximo año, para el 2021. Hay una serie de alcances más allá de las críticas. Es muy interesante, por ejemplo, cómo se fue construyendo, diseñando el actual presupuesto. Fíjate, Mirna, que el año pasado se hizo sobre la base de que iba a haber ingresos por cerca de 56 mil millones de dólares para gastar 64 mil, pero vino la pandemia y ahí hubo que hacer una serie de ajustes, apriete de cinturón, corte de grasa, gastos, viáticos. Bueno, vino el estallido social. Vino el estallido social, además, por supuesto. Y la gran duda era cómo lo iba a hacer el ministro de Hacienda para ajustar los números para enfrentar el próximo año, teniendo en cuenta que hubo menos ingresos todavía. Bueno, es un desafío. Vamos a tenerlo seguramente en los próximos minutos para preguntarle en parte cómo lo hizo. Hay un diseño bien interesante que incluso puede servir para otra experiencia, para futuro incluso. Bueno, el ministro justamente de Hacienda decía que si el fisco tiene, lo explicaba súper bien, decía si el fisco tiene 100 para gastar, está gastando 150. Entonces nos estamos endeudando y ese endeudamiento, él decía, va a tener que ser pagado por las generaciones futuras. Le vamos a estar preguntando en un ratito más cómo se manifiesta esto, ¿no? ¿Qué generaciones? ¿Qué carga le estamos dejando a los que vienen? En fin, pero también desde la oposición había ahí un cuestionamiento respecto de la poca plata que va para las pymes. Nosotros ayer conversábamos, ¿te acuerdas, Gerson, con la Asociación de Emprendedores de Chile, que estaban todavía en una posición bastante poco, digamos, satisfecha respecto de lo que ha sido hasta ahora, por lo menos, ¿no? El paquete de ayuda. Incluso ellos piden aumentar el FOGAPE, entre otras cosas, para poder tener mejor acceso al crédito. Incluso ellos decían, nosotros hemos evidenciado que aquellas pymes que no tienen un buen digamos, peso, ¿no es cierto?, en materia bancaria, han sido bastante ninguneadas y hay una situación ahí que está compleja y pendiente. Pero ya parece que estamos en línea con el ministro Gerson. Así es, le vamos a consultar de todos estos puntos. Ministro Ignacio Briones, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes, Mirna? Gracias. Gusto saludarlo. Igualmente, ministro, estábamos comentando algunos alcances de lo que dijo el presidente. Bueno, estaban bastante claros desde antes los acentos, podríamos decir, del presupuesto del próximo año, del 2021, centrado básicamente en la reactivación del empleo, con focalizaciones específicas ahí en las mujeres y las pymes. Sin duda, ministro, que cuando se trata de plata nadie queda absolutamente conforme, sobre todo cuando hay crisis. Entonces pero sin duda hay algunos puntos que recoger, observaciones y algunas críticas. Las vamos a dejar para más adelante, pero estábamos comentando, ministro, que parece muy interesante cómo se construyó, diseñó el actual presupuesto precisamente en estos tiempos de crisis. Entiendo que se les encargó a los ministerios y reparticiones que trabajaran con una base de un presupuesto inferior, o sea, un 80%, y el resto precisamente para focalizar en los que más necesitan. Cuéntenos un poco de eso también, por supuesto, para ver cómo lo hizo, porque eso además puede servir de experiencia para muchas otras cosas. Pero sin duda, usted también lo ha dicho, quienes tienen menos no pueden gastar menos de lo que tienen y ahí se va a focalizar, ministro. Escucha, yo le agradezco la pregunta primero que nada porque me permite explicar algo que es súper relevante, en lo cual llevamos no un mes, partimos trabajando en esto, apenas se aprobó el presupuesto el año pasado, o sea, desde diciembre. Y lo que usted dice, claro, nosotros le pedimos, primero hubo que hacer, tipo de principio, esto es una bonita historia, primero hubo que hacer un cambio cultural dentro de la propia dirección de presupuestos, que todos estuvieran convencidos de que este año teníamos que hacer un presupuesto distinto, porque vivíamos como país una situación extraordinaria, y lo que nos movía era encontrar las prioridades, que los distintos servicios, los distintos ministerios pudieran ellos identificar las prioridades del país, de forma tal de sobreinvertir en ellas, y de forma tal de eventualmente liberar recursos para sobreinvertir en otras prioridades que antes no teníamos, pero que con la crisis sí. ¿Ok? Entonces, acá lo que estamos haciendo, para ponerlo súper en simple, es lo mismo que hacemos nosotros en nuestras casas. Cualquiera que nos escucha lo hace en su casa. Tiene un determinado presupuesto, y cuando el contexto le cambia de un año a otro, prioriza distinto, pone las lucas distintas, no las gasta todos los años igual, ¿no es cierto? Eso es lo que hace cualquier hogar. Y sin embargo el Estado, en el presupuesto año a año, gasta más o menos igual, independiente de lo que pase. Le pone un poco por aquí, otro poco por allá, pero usted saca la foto y la torta se reparte más o menos igual. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Porque
primero no es lo que hacen las personas en sus casas, y segundo, en tiempos de pandemia, donde hay evidentemente prioridades que son urgentes, el empleo, los subsidios de empleo, las transferencias sociales, la salud, bueno, obviamente uno tiene que priorizar de manera distinta. Entonces, esa era la motivación. ¿Qué es lo que le dijimos a los ministerios de los servicios? Le dijimos, oiga, si usted tenía 100, imagínese, no es que sea cierto, imagínese que usted tuviera 80, o 85, o 90, y dígame cómo lo gastaría. Entonces, cuando usted le hace imaginarse un servicio, piénselo usted en su caso, en su radio, si le dijera, ustedes tienen, el otro año algo pasó, tienen un presupuesto menor, ustedes están obligados a buscar qué es lo que es lo más importante y qué es lo que es más accesorio, ¿no es cierto? Y con eso, en el fondo, lo que hicieron los ministerios y los servicios es develarnos aquellas cosas que estimaban más importantes en su presupuesto. Y esta identificación de prioridades, uno se pregunta, bueno, si yo le estaba pidiendo imaginarse 90, pero su presupuesto era 100, la pregunta es, ¿qué pasó con los 10 restantes? ¿Se nos lo guardamos en una bóveda y nos lo economizamos? No. La idea es que esos 10, y digo, ¿sabes qué? Identificaste muy bien tus prioridades, te compro tu argumento, aquí están tus 10 para sobreinvertir en la prioridad que tú me dijiste. O eventualmente, agarrar esos 10 y sobreinvertir en la prioridad del ministerio de al lado, del servicio de al lado, que encontró una muy urgente. Entonces, es una forma para repartir los recursos y poderlos llevar al final del día a aquellas cosas que son más urgentes. ¿Qué es lo que logró esto? Yo quiero tratar de visibilizarlo lo más posible para que se entienda. Esta priorización, junto con otras medidas de austeridad, como postergar compras de vehículos, ¿no es cierto?, de autos, que bueno, dijimos, quedémonos con los autos que están, para que vamos a estar comprando autos nuevos, en fin, otras economías en gastos de administración, en nuevas contrataciones, en viáticos, en horas extras. El conjunto de estas dos cosas permitió generar una holgura de recursos, que es lo que nos permite hoy día financiar los programas de empleo, de subsidio que hemos anunciado, que es lo que nos permite generar un fondo especial para las pymes, como anunció el presidente ayer, que es lo que nos permite generar un fondo especial para la cultura de 20 millones de dólares. Entonces acá lo que usted logra en un lado, lo traspasa y luego es lo que permite financiar nuevas cosas en el otro, y esa es la idea que hay aquí detrás. Ministro, lo seguimos súper bien, es súper claro cómo lo plantea. Ahora bien, hay un tema que tiene que ver con que efectivamente la deuda pública va a subir, ¿no? Entendemos un 36,4%. No sé si lo estoy explicando bien, pero usted decía que si el fisco tiene 100 para gastar, está gastando 150 y eso va a tener efecto en las generaciones futuras. A ver, ¿qué significa esto? ¿De qué forma va a afectar a las generaciones futuras este endeudamiento necesario para poder hacer frente a la crisis que enfrenta el país? No expliquémoslo en simple, si el Estado es lo mismo que cualquier familia, pero en gigante, en grande, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene un periodo malo, es lo que nos pasó a nosotros, lo que le ha pasado a muchas familias este año, usted más o menos tiene que mantener un tren de gasto, igual se ajusta, ¿no es cierto? Pero si le cayeron sus ingresos, tiene un déficit, tiene un hoyo que cubrir. Para nosotros como Estado fue más allá, porque tuvimos una caída en ingresos importante, casi de 20%, pero aumentamos también de forma importante nuestros gastos en este año excepcional, como corresponde. Entonces tenemos un doble efecto y tenemos un hoyo que cubrir, un déficit, donde si estamos gastando 100 efectivamente, o sea, si estamos ganando 100, o ingresando 100, recibiendo 100 como Estado, este año estamos gastando 150. Entonces los 50 es un déficit que hay que financiarlo. ¿Cómo? Con dos fuentes nomás. Uno del chanchito, los ahorros que teníamos acumulados en el pasado, hemos ocupado 5.000 millones de dólares de eso, y los otros deudas, porque en cualquier hogar nos dio un crédito, 13.000 millones. Esos 13.000 millones, si yo los divido por cada uno de los chilenos y las chilenas, son 530.000 pesos per cápita, ¿no? En promedio. Y esa es la deuda per cápita que cada chileno asumió. Y las deudas hay que pagarlas. Entonces, ¿cómo se paga, dice? Bueno, típicamente se pagan con impuestos. Va a subir los impuestos probablemente en algún momento del mañana para financiar esa deuda. O bajar los gastos. Esos son los dos únicos caminos. Subir los ingresos, bajar los gastos. Pero en cualquier caso, esa es plata que los chilenos vamos a tener que reembolsar. Nuestros hijos van a tener que reembolsar. Estas son deudas de largo plazo, ¿ya? De alguna u otra manera van a tener que ser reembolsadas, y ese costo recae sobre la fuente de los ingresos del fisco, que no es un ente de Marte. Si el fisco se financia con los aportes suyos, míos y de quienes nos escuchan a través de sus impuestos. Todos los chilenos le entregamos la plata al fisco para que la administre, esperando que la administre bien, y por eso que vuelvo al presupuesto al principio, las economías, la revisión de gastos, la eficiencia. Tenemos un deber moral de asegurar que la plata se gasta bien, y por lo tanto la deuda que el fisco comprometa sea la deuda sobre todo los chilenos. Sí, esa es la simple realidad. Ahora, el presupuesto del otro año, y esto es importante, perdona que entre en lo técnico, ¿no? Tiene un déficit esperado menor que el de este, tiene un déficit de 4,3% del Producto Interno Bruto,
igual es un déficit alto, pero para que ustedes tengan un orden de magnitud, el déficit de este año va a ser el doble de este, ¿no? Pero sí tiene un déficit estructural, y aquí esto es importante, tiene un déficit estructural que es alto, es 4,7%, es el más alto desde que se creó la regla fiscal, y eso que es lo que muestra, más allá de entrar en la parte técnica que significa el déficit estructural, muestra que el presupuesto del otro año mantiene el impulso fiscal extraordinario que hubo este año, y ese fue el compromiso del acuerdo del 14 de junio con la oposición, en el cual la idea era que el presupuesto del año próximo no cayera, mantuviera este empujón, este exceso de gasto, pongámoslo así, que ha habido en este año, porque lo vamos a necesitar, vamos a seguir teniendo gasto extraordinario, tenemos que recuperar nuestra economía, tenemos que recuperar sobre todo nuestro empleo, y esas son las tareas principales que nos animan, amén de los gastos en salud, ¿no es cierto?, las listas de esperas que también hay que recuperar. En fin, tenemos hay muchas tareas por delante. Ministro, sí. Bueno, usted lo dijo, esto es plata de todos, usted la administra y por eso todos tienen voz. Le voy a plantear en honor al tiempo una serie de críticas para que usted, o puntos, observaciones para que usted se haga cargo de ellas, porque según hemos constatado acá hay algunos puntos bien interesantes que a lo mejor vale la pena recoger, o a lo mejor ustedes lo analizaron y tienen respuesta. Desde las pymes, por ejemplo, dicen, excelente el tema del subsidio al empleo, pero si no se reactiva la demanda no va a pasar nada, o va a ser muy difícil porque no tenemos caja. Desde la CPC, ya otro escalón de empresa, dicen, nos hubiera gustado que esto se hubiera focalizado más por sectores. Algunos colegas suyos, economistas como Andrea Repeto, dicen, ojo con lo que está pasando, porque en el fondo el Estado no ha gastado tanto en relación a 1-4, en relación a lo que han gastado las familias. Desde educación, dicen, nos hubiera gustado a lo mejor un esfuerzo, ya que es tan importante la educación para todos, que se pusiera un énfasis de gasto ahí en algo que es tan prioritario, que acá han quedado evidencias, por ejemplo, la brecha digital, se hubiera podido invertir algo ahí. Desde el Parlamento, ojo con no solamente la buena ejecución del presupuesto, sino ahí hay una crítica directa que sea oportuno a propósito de lo que permitió incluso, por ejemplo, el retiro del 10%, de que estábamos llegando tarde como Estado. Oiga, son hartas, no sé por dónde partir, pero por las pymes que son... Oiga, por las pymes, porque dicen que es poca plata la que se está invirtiendo, estos 120 millones de dólares. Mire, el presupuesto o los montos de recursos destinados a la pyme están creciendo casi 49%. ¿Ya? Ustedes van a conocer los detalles. El fondo para la pyme que anunció el presidente no es la única medida. Hay un montón de programas que son propios de la pyme, Cercotec, otros que crecen. Ese fondo es un fondo adicional para ir en apoyo, ¿no? Se nos ha pedido medidas como esta y creo que es una señal en la dirección que se ha planteado. Ahora, yo quiero ser bien insistente y perdona que me detenga un segundo en este punto. Este presupuesto es bien especial porque su monto global ya está acordado. Fue acordado en el acuerdo del 14 de junio. El senador Pizarro, se leía hace unos días atrás, referirse a lo mismo. Entonces, el monto total está acordado y la discusión presupuestaria que va a seguir es cómo se distribuye. Entonces, acá esto es bien importante porque si la discusión se va a plantear subir X% a tal cosa respecto a lo que teníamos, hay que tener plena conciencia que cuando usted tiene acordado el monto total, eso no puede significar sino que va a tener que bajarle otra cosa, ¿ya? Lo digo ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos creando estos fondos especiales para la pyme, para la cultura, ¿no es cierto?, para la lista de espera, si a mí me piden subir el presupuesto de algún área que bajó, porque hicimos una reasignación, porque quisimos generar, como decíamos al principio de esta conversación, orientar los recursos a las prioridades principales, la cultura, la pyme, etcétera. Entonces, a mí me piden mantener todo lo demás constante y hacerse caso omiso del ejercicio de priorización que nosotros hicimos. Bueno, esos recursos especiales que hemos estado destinando para estos fondos van a tener que desaparecer. Ese es el trade-off. Y respecto a las preguntas que usted me hacía, mire, me voy a hacer cargo de una como global, ¿ah? Que yo lo he escuchado, esta entre comillas crítica, ¿no es cierto?, de que aquí el Estado habría puesto 4.000, 5.000 millones, mientras que la gente ha sacado 20.000 de los fondos de pensión. Yo le quiero decir dos cosas. Yo no sé qué es lo que sugiere esa crítica. No sé si sugiere que el Estado haya tenido que poner 25.000 millones de dólares en transferencias. Si es eso, honestamente, no lo entiendo. No lo entiendo por dos razones. Porque, piensa usted, 25.000 millones es más o menos un tercio del presupuesto total, ¿sabes?, de todo un año, de todas las partidas, de educación, de salud, de todo. O sea, eso no es... No conozco ningún país que haya hecho algo así, ¿sabes?, de partida. En segundo término, pongamos los órdenes de magnitud en perspectiva para entender si el esfuerzo fiscal que se ha hecho este año es relevante o no.
Yo este ejemplo me gusta decirlo. Este año la producción completa del país, el llamado Producto Interno Bruto, la torta total que produce toda la economía y que se reparte entre trabajadores y dueños del capital, pongamos en esos términos, la torta total va a haber caído 15.000 millones de dólares. Ese es el retroceso del Producto Interno Bruto. Si usted después se pregunta, de esos 15.000 millones de dólares que perdimos, que se fumaron, ¿cuál es la pérdida que tuvieron los ingresos laborales completos de todos los trabajadores de Chile, formales e informales? Entre 6.000 y 7.000 millones. ¿Ya? Uno diría, esa es como la pérdida que yo necesito compensar en este momento difícil, ¿correcto? Ahora preguntémonos, ¿cuánta plata ha hecho transferencias directas del Estado, en bonos, en IFE, etcétera? Va a haber estado haciendo transferencias directas del orden de 5.000 millones de dólares en estos meses. Yo pregunto si eso es mucho o eso es poco. Me parece que es un esfuerzo relevante, ¿no? Sí, lo decía Andrea Repeto. Y la pregunta que sigue entonces es si acaso el Estado, si lo que sugiere esa crítica es que el Estado tendría que haber gastado el monto del equivalente al retiro de los fondos de pensiones, que son 20.000 millones de dólares, el presupuesto completo de educación. Esa es la pregunta. Entonces pongamos las cosas en perspectiva, en orden de magnitud, y le agrego un dato más. Entonces, refiriéndome de nuevo al acuerdo del 14 de junio. Los que ahí firmaron, acordamos 12.000 millones de dólares adicionales para los próximos 24 meses, o sea, 6.000 millones de dólares al año. Extraordinarios. Se dijo, esto es un momento extraordinario, requiere 12.000 millones de dólares extraordinarios, estuvimos de acuerdo. Pero fíjese que esos 12.000 millones extraordinarios son 6.000 millones al año. ¿Ya? Entonces yo no entiendo la crítica. Porque por un lado me dicen 6.000 millones al año, y por el otro lado se sugiere, así lo entiendo de su pregunta, que acá el Estado ha puesto poco, en circunstancias que en los meses que va el COVID, solo en transferencias directas, en bonos directos a las personas, vamos a haber cerrado en torno a los 5.000 millones de dólares. Y dejo de lado 2.000 millones de dólares que pusimos para el Fondo de Seguro de Cesantía en la línea de protección en la ley de protección del empleo, que vamos a terminar poniendo, y los 2.000 millones de dólares que hemos hablado del plan masivo de subsidios que ustedes conocieron hace algunos días, y que lamento no haber podido hablar más de eso, y pensaba que vamos a conversar más de esto. Sí, de todas maneras, ministro. Entonces acá, mire, el Estado se ha puesto, ¿y sabe cuál es el resumen de todo esto? Si lo hablamos en su minuto. Lo que yo le decía, hoy día estamos recibiendo 100 y estamos gastando 150, ¿ya? Entonces el esfuerzo fiscal acá es enorme. Lo vamos a mantener el año próximo, por supuesto el año próximo no cae un peso respecto al de este año, y hemos hecho un esfuerzo gigantesco en analizar todos los programas, los 687 programas sociales y no sociales del Estado, para asegurar o para hacer lo mejor posible, asegurarle a los chilenos que nos pagan ellos la plata con la que el Estado funciona a través de sus impuestos, para asegurarles que estamos tratando de gastar lo mejor posible y que vamos a poner esa plata en lo que podamos liberar, no en una bóveda, no para ahorrárnoslas, no para achicar el Estado, como algunos han criticado muy injustamente, sino que para agarrar esa plata y ponerlo en este fondo para la pyme, el turismo, este fondo para la cultura, este fondo para las listas de espera, esta política masiva de subsidio al empleo. Si fija usted, los dineros en el mundo real tienen usos alternativos porque son limitados. Entonces, si usted le quiere poner más en un área, tiene que poder generar economías en otras. Sí, es simple. Sí. Conversamos a esta hora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, en atención al tiempo y para poder tocar justamente el tema que usted señala, que es el plan de subsidio al empleo, porque se va a conocer hoy día la encuesta nacional de empleo del trimestre junio, julio, agosto del INE. Aparentemente no viene muy buena, por razones evidentes. Quiero vincularlo, ministro, va a ser un paquete completo con esta crítica que hacía con nombre y apellido Andrea Repeto, lo decía ayer en Radio Futuro, ¿no es cierto?, que las familias han gastado 4 veces el apoyo, 4 veces lo que el Estado les ha dado, echando mano a su subsidio de desempleo, a su seguro de cesantía, echando mano a su 10%. Ahora usted ve que se está reactivando la conversación respecto de un posible segundo retiro del 10%, entonces también uno tendría que preguntarse qué pasaría o qué habría pasado si no hubiese habido ese retiro del 10%, más allá de los esfuerzos del Estado. Es todo un conjunto para poder entrar a lo que se viene, que es empleo. El propio presidente partía ayer señalando que se han perdido 1.800.000 empleos en el último año. Entonces, a ver, ¿cómo observa usted eso que se nos viene y las cifras de hoy? ¿Cómo vendrían? Bueno, mire, a mí lo que me quita el sueño es el tema del empleo. O sea, esa es la prioridad nacional, 1, 2, 3, 4, 5. Yo siempre lo digo así porque de verdad es el desafío mayor que tenemos. O sea, detrás de cada persona desempleada no solo hay un sueldo, un ingreso para la familia perdido, hay una fuente de dignidad que es fundamental. Es un sueño, hay una posibilidad de planificar, de proyectarse al futuro, que hoy día está en paréntesis, está en entredicho cuando uno está desempleado. Entonces,
es una preocupación mayúscula. Yo creo que más allá de nuestras diferencias políticas, las peleas que uno ve en el Congreso, muchas veces los gallitos, yo creo que en esta no nos podemos perder, hay que ir para adelante y esta debería ser la prioridad. Ahora, esto no va a ser con piloto automático, yo creo que ser súper realista y súper claro. O sea, usted a medida que la economía, la sociedad va retomando su normalidad, digamos, con las diferencias que supone respecto a un periodo normal, con los resguardos, con las medidas de distanciamiento, los protocolos, eso automáticamente genera actividad, lo hemos visto, ¿no? Y genera retoma del desempleo. Lo vimos la semana pasada, los números de los trabajadores y trabajadoras suspendidas, que volvieron a sus actividades, producto que esas actividades pudieron volver a abrir con maneras distintas, pero abriendo al fin. 400.000 trabajadores recuperaron sus puestos de trabajo, tan solo el 3% de ellos fueron despedidos, lo que de paso denota que la política, la ley de protección del empleo, fue una tremenda política pública. Fue una política que cumplió su cometido, que fue proteger estos empleos por este periodo de hibernación en lugar de perderlos. Entonces yo además, a propósito de la crítica que siempre aparece, esta ley fue muy criticada, que precarizaba, que la gran empresa, que no sé qué. Bueno, acá estamos viendo los resultados de lo que yo creo fue una excelente política pública en la que me siento orgulloso de haber participado junto a la ministra del Trabajo. Estuvimos los dos muy encima de eso. Pero, paréntesis, esto, lo que le digo es que cuando vayamos retomando y abriendo, que es la condición necesaria para el empleo, eso no hay que perderse. O sea, sin observar los protocolos sanitarios, sin cuidarnos y por lo tanto ampliando las chances, las probabilidades de que haya rebrote que nos obligan a confinarnos de nuevo, no solo vamos a estar afectando nuestra salud y exponiéndola de terceros, sino que hay que pensarlo también en esta clave. Voy a estar afectando la posibilidad de que mi vecino que está sin pega pueda encontrar pega. Pero cuando uno se concientiza de aquello, en esos términos, uno pone más esfuerzo en cuidarse y cuidar al resto, ¿no? Pero a medida que vayamos viendo, vamos a retomar una parte importante del empleo. Pero hay otra parte que va a ser más difícil, más estructural. Tengamos conciencia de este desafío. No es con piloto automático, por eso requiere palancas de política pública y por eso esta política masiva de subsidiar al empleo, de ponerle plata aparte del sueldo al empleador para que contrate trabajadores adicionales, para que retome, a que regresen los trabajadores y trabajadoras que están suspendidos. Porque hoy día el mercado laboral está frágil. Lo que nos está diciendo la política de subsidio es que el empleador, ese dueño de restaurante, ese dueño de un comercio, una pyme, no tiene hoy día las espaldas para contratar y quizás siquiera para retomar a muchos de sus trabajadores. Nosotros lo queremos apoyar, le damos un empujón con este subsidio, que es un subsidio, quiero decirlo, que quedó en la parte alta, y bien alta, de cualquiera de los números que se especularon en las semanas previas. Se hablaba de 160.000 pesos, se hablaba de 200.000 pesos máximo. Acá el subsidio a la contratación son 250.000 pesos como máximo para los hombres, 270 para las mujeres, y un subsidio al retorno, al regreso de los trabajadores y trabajadoras suspendidos de 160.000. Entonces, acá tenemos una política bien masiva que lo que apunta, ojalá podamos recuperar la mayor cantidad de empleo, pero esto requiere no solo de esa palanca de subsidios, requiere del concurso de todos, empresarios, trabajadores, ustedes como comunicadores, nosotros como autoridades, los ciudadanos, de cuidarnos, de observar los protocolos, porque esa es la mejor manera de que nuestra actividad retome y de que recuperemos los empleos perdidos. Sí, entonces tendría que venir mala la cifra, ¿no es cierto, ministro? De todas maneras, la cifra. Claro, mire, el desempleo no cambia de la noche a la mañana, estas mediciones son trimestrales, ¿no? Claro, entonces, claro, usted no va a observar un cambio del cielo a la tierra. Yo me quedo con la buena señal que conocimos la semana pasada, que muestra que efectivamente cuando vamos reabriendo, y por eso insisto, la importancia de los protocolos que nos permiten reabrir de forma segura o más segura, y nuestro comportamiento individual, nuestra responsabilidad individual, es clave para seguir abriendo, para seguir absorbiendo trabajadores suspendidos que pueden incorporarse a un determinado negocio, pero también hay una serie de otras cuestiones. No hemos hablado hoy día de los jardines infantiles, los colegios, que son fundamentales también para esto, es parte de la ecuación, amén de una cuestión fundamental para no seguir aumentando las brechas de desigualdad que existen entre niveles socioeconómicos de nuestro país hoy día, con clases que están suspendidas y que tienen algunos más acomodados, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir telemáticamente, pero los que no se quedan atrás y esas brechas no se cierran más. Entonces, hay muchas razones por las cuales avanzar ahí también. Sí, bueno, se nos quedaron muchos detalles por bajarme, ministro, evidentemente por razones de tiempo. Esperamos ahí el detalle, ver los números del proyecto. Pero ¿cómo esto va al Congreso? ¿Algún mensaje sobre todo para la oposición? Mire, yo diría dos cosas. Primero, en el entendido que el monto global del presupuesto quedó acordado
el acuerdo de junio, que a mí me tocó liderar junto a otros ministros. Creo que tenemos que tener una discusión con altura de mira respecto a los contenidos. Y en la lógica que yo le decía antes, cuando usted tiene predefinido el monto global, si usted, imagínese una partida, nosotros la disminuimos, producto de este trabajo con los servicios, que nos señalaron su prioridad y nos dijeron, ¿sabe qué? En este programa, en este tema, yo en realidad si gastaba 100 puedo gastar 90. Así que sabe, mire, aquí tiene los 10 y usted reinviértalos en otra prioridad chilena. Reinviértalos, por ejemplo, en pymes, reinviértalos en cultura. ¿Ok? Eso es lo que hicimos en este presupuesto. Entonces, en esta discusión, si a mí me van a decir, como por osmosis, como siempre se ha hecho, que en realidad allí donde hay 90 tenía que ser 100, y me da lo mismo que el propio servicio haya hecho un esfuerzo de priorizar y pasarme esos 10, tenemos que tener plena conciencia que si me llevan de 90 a 100, fueron esos 10 que iban al fondo de cultura, o que iban al fondo de pyme, o donde fuera, de las prioridades que hemos identificado, no van a ser posibles. Ministro Ignacio Briones, muchas gracias por estos minutos con ADN. Gracias, muy amable. A ustedes, encantado de